Hola niños, espero se encuentren muy bien. Este es mi segundo intento de grabar este video. Ya. En resumen, vamos a hablar sobre nuestro tercer proyecto enfocado en quinto básico. Conversamos y vamos a apoyar la asignatura de ciencias a través de reciclar, de dibujar, de distintas cosas. Vamos a comenzar. Ahí se quedó pegado. Ahí sí. El objetivo que estamos trabajando es el objetivo 11 de ciencias, que tiene que ver con explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana. Como siempre, las tareas del día: pasar la lista, palabras de vocabulario y la actividad y el cierre de la clase. Durante esta presentación vamos a presentar 3 clases, ¿ya? En las 3 clases son los mismos materiales, que es cuaderno y lápiz. La primera palabra que vimos durante estas 3 clases fue la energía eléctrica. La energía eléctrica se puede entender como una energía que viaja de un lugar a otro gracias al movimiento de cargas de electrones. Esto ocurre por la diferencia de voltaje, ¿ya? Por ejemplo, vimos una pila que tiene un lado positivo y un negativo. Hay una diferencia de voltaje, una diferencia de potencial eléctrico, y hace que los electrones viajen por ese voltaje. Vimos también las baterías de los autos, que también pueden tener diferencia de voltaje, y así manejamos la electricidad. Las casas también, pero a diferencia de la batería y la pila, la casa tiene corriente alterna. La vamos a ver a continuación. La batería, ¿qué es una batería? Una batería produce una corriente eléctrica continua a partir de una reacción química que es producida en su interior. A grandes rasgos, tienen ciertos elementos químicos, ya sea carbón, tiene una cámara de aire. Aquí vamos viendo distintos metales, zinc, aluminio, cobre, y eso hace que haya una diferencia de voltaje, ¿ya? Por la electronegatividad de los elementos, pero no lo vamos a ver así. Por ahora lo dejaremos que gracias a distintos elementos químicos generamos electricidad o voltaje, diferencia de potencial. Para reflexionar, las pilas comunes están compuestas por materiales químicos pesados y algunos son peligrosos para ustedes. Pueden explotar al entrar en contacto con el fuego. Una pila sometida a altas temperaturas puede estallar. Los teléfonos, cuando las baterías se van gastando, se inflan, también son peligrosas y contaminan bastante las pilas, ¿ya? Yo les pedí que dibujaran cómo ayudar y no usar pilas, y a ustedes ahí se les ocurrió algunas ideas. ¿Cómo te sentiste durante esta clase? Y al final continuaremos con la siguiente. Estamos resumiendo 3 clases, ¿ya? Como les dije, este es mi segundo intento porque cometí un pequeño error. Vamos a ver, está... Muy bien. Seguimos con las clases sobre tecnología. El objetivo de hoy, seguimos trabajando el objetivo 11, que es explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana. Eso ya lo vimos, pero volvemos a la siguiente palabra: generador, o podríamos llamarlo como fuente de poder. El generador genera corriente eléctrica alterna o continua necesaria para que funcionen los aparatos eléctricos. Ya, hay distintas formas de generar electricidad. La forma más sencilla es someter un solenoide o un alambre de cobre enrollado en sí y un campo magnético. El forzar mover cobre, un solenoide, en alambre en un campo magnético, un imán, genera corriente, ¿ya? La forma que tenemos nosotros, muchas: hidroeléctricas, combustión interna, y aquí les pongo un generador de electricidad, digamos casero, que funciona con benzina. Se le echa benzina a este generador, lo enciende, tiene un motor de combustión interna, y el motor empieza a girar y fuerza girar este solenoide dentro del campo magnético y genera corriente continua. Y por cierto, digamos, movimiento también la puede transformar en corriente alterna. Nosotros aquí en San Antonio, Chile, lo que tenemos cerquita de la central eléctrica Rapel, hidroeléctrica, que a través del agua detenida, la fuerza pasar por la gravedad en algunas turbinas, y esas turbinas también giran por la fuerza del agua y generan electricidad. ¿Qué es un conductor?
que deja pasar fácilmente a través de su masa, calor o electricidad. El ejemplo más claro que me dieron ustedes durante la clase fue una cucharita de té sumergida en un té. Si ustedes dejan una cucharita, se empieza a calentar porque conduce el calor. El alambre de cobre también conduce electricidad. Hablamos que distintos alambres conducen electricidad a distintas velocidades. Podríamos decir que son mejores conductores, pero el que más usamos es el cobre. Hablamos que la plata y el oro también pueden conducir electricidad, pero el cobre es más barato. Y también hablamos que tenemos los cables de fibra óptica, que están hechos ya sea de, podríamos decir, de una especie de vidrio, de alguna especie de polímero, que deja pasar la electricidad, no, deja pasar la luz, ¿ya? La luz a través de la fibra y avanza mucho más rápido la información. ¿Qué es un mal conductor del... perdón, me equivoqué. Un aislante es un mal conductor de calor y electricidad. Cinta aislante o winchiladora, como le decimos acá en Chile, la cinta aislante, la aislación de las casas térmicas y también los pararrayos, podríamos decir que son aislantes, pero es para protegernos de los rayos. Esta es una imagen de una bobina de Tesla disparando rayos, pero la persona está segura dentro de esta jaula. Y como siempre, dibuja lo que más te gustó de la clase. Nuevamente los mismos personajes de la clase anterior. Y por último, vamos a hablar sobre la clase número 14. Bueno, aquí me veo, ahí pueden ver lo que tengo en el escritorio. Vamos a avanzar. Por último, circuitos. Vamos a hablar de lo que son los circuitos, ¿ya? ¿Vieron esta imagen? Que es un pequeño GIF. Muestra cuando se enciende el interruptor, cómo se ven los cables a corriente eléctrica y se enciende una luz. Seguimos con el mismo objetivo, número 11. Y vamos a ver la primera palabra, que es circuito. Conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí, que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica. Eso es un circuito. Pasa la corriente y se puede utilizar mientras va circulando. Aquí tenemos un circuito. Si se fijan bien, este circuito consta de dos ampolletitas y una fuente de poder que es la batería. Este circuito es un circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque hay dos circuitos conectados al mismo fuente de poder. Si se fijan, está la pila, las flechitas que son rojas alimentan una ampolletita al circuito y las flechitas que son azules alimentan otro circuito. La electricidad viaja por estas flechitas y alimenta las ampolletitas. ¿Por qué conviene instalar circuitos en paralelo en vez de circuitos en serie? Lo veremos a continuación. También tenemos distintos circuitos integrados, que son estas plaquitas de plástico de algún polímero, que tienen impreso en cobre algunos circuitos que se pueden utilizar. Circuito en paralelo, recorrido por una corriente eléctrica cuando varios conductores o elementos se hallan unidos paralelamente. La principal ventaja es esta: si yo desconecto una ampolletita en el circuito en paralelo, solamente se apaga la ampolletita que yo desconecté. ¿Por qué? Porque como vimos en la imagen anterior, va circulando la corriente en distintos circuitos a la vez. Como siempre, recordar que necesitamos un positivo y un negativo para que haya una diferencia de potencial y haya electricidad, como aquí estos Pokémon. Otro circuito aquí también se ve, pero no se ve muy bien. Circuito en serie, recorrido por una corriente eléctrica cuando varios conductores o elementos se hayan unidos en serie. La principal diferencia con el anterior es que usted, al desconectar una ampolletita en un circuito en serie, se corta el circuito, es interrumpido y todo el circuito se desconecta. Por eso se apagan todas las ampolletitas. El ejemplo más claro es las luces de Navidad. Las luces de Navidad, usted desconecta una y se apagan todas. Y después cuesta mucho ver cuál es la que está mala. Circuito en serie. Por último, gracias a todo esto tenemos digamos los circuitos integrados. Y como siempre, dibujen lo que más les gustó de la clase de hoy. Elijan cómo se sintieron durante esta clase. Y niños, como les dije, puede que haya algún error, disculpen, estaba revisando, pero esta es la clase del día de hoy. Se los voy a enviar. Así que está el resumen de las 3 últimas clases. Hasta luego, niños. Dejen de desconectar, digo hasta luego antes de desconectar.